Y si con aplausos Este es el último momento de Xavier Ortiz, un hombre que alguna vez fue el sueño de toda una generación, un rostro perfecto, una sonrisa brillante, una voz que encendía escenarios. Y sin embargo, un día cualquiera del año 2020, todo se apagó en la más absoluta soledad. Nadie escuchó su grito, nadie lo vio llorar, nadie notó la ausencia, hasta que ya era demasiado tarde. Xavier Ortiz, exintegrante del icónico grupo Garibaldi, fue encontrado sin vida en su casa de Guadalajara. No había cámaras, no había despedidas, solo un silencio abrumador y un cuerpo sin alma. La noticia sacudió a México como un terremoto emocional. ¿Cómo era posible que aquel símbolo de alegría, baile y juventud hubiera tomado una decisión tan definitiva? Pero lo más perturbador no fue la manera en que partió, sino todo lo que cayó antes de hacerlo. Las señales, los gritos ahogados en redes sociales, los silencios prolongados, las llamadas sin respuesta, la depresión que crecía bajo la piel bronceada y el corazón roto por una vida que ya no era suya. Antes de partir, Xavier dejó huellas en redes sociales que muchos interpretaron como despedidas veladas. Sus publicaciones estaban cargadas de nostalgia, tristeza y un aire de rendición, pero nadie, absolutamente nadie, pensó que realmente llegaría a ese punto. Hoy, en el último momento, vamos a recorrer sus pasos finales, explorar lo que lo llevó a ese rincón oscuro y rescatar del olvido la historia de un hombre que brilló intensamente para luego desaparecer como una estrella fugaz en el cielo del espectáculo mexicano. Año 2020. México atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, la pandemia del COVID-19. Las calles de Guadalajara, antes llenas de música y bullicio, se convirtieron en paisajes silenciosos, cubiertos de incertidumbre y miedo. Los teatros cerraron, los conciertos se cancelaron, los escenarios se apagaron, y detrás de cada puerta cerrada, muchos artistas vivieron su propia cuarentena emocional. En ese contexto, Xavier Ortiz trataba de reinventarse. Años atrás, había sido el alma del grupo Garibaldi, una banda de pop mexicano famosa por sus coreografías vistosas y su estética folclórica modernizada. Su figura atlética y carisma natural lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público. Pero en 2020, la vida de Xavier distaba mucho de aquellos días de gloria. Vivía solo en una casa modesta en Guadalajara. Había cerrado su clínica dental por falta de recursos y pacientes durante la pandemia. Sus ingresos como actor y presentador se esfumaron con la crisis. Y lo más doloroso, no podía ver a su hijo tanto como deseaba tras su divorcio con la también actriz Patricia Manterola. Aunque públicamente trataba de mostrarse positivo, la tristeza lo consumía desde adentro. Sus redes sociales comenzaron a mostrar señales de agotamiento emocional, publicaciones con frases melancólicas, fotografías antiguas con expresiones de extraño lo que era, y mensajes sobre estar cansado empezaron a repetirse. Muchos fans pensaron que era solo una fase, pero no lo era. En entrevistas previas, Xavier había mencionado que le costaba trabajo adaptarse a la nueva realidad, que extrañaba profundamente los escenarios, que la soledad le pesaba más de lo que admitía. Sus amigos del medio notaban su cambio de humor, su aislamiento, pero también sabían lo orgulloso que era y lo difícil que era que pidiera ayuda abiertamente. Y es aquí donde comienza a revelarse el verdadero tema de esta historia: el precio de la fama cuando las luces se apagan, el abandono emocional al que muchos artistas son sometidos cuando ya no están en el foco mediático, la indiferencia del sistema, la presión económica, la falta de redes de apoyo efectivas para figuras públicas que, detrás del maquillaje, son tan humanas y frágiles como cualquiera. Lo que Xavier vivía no era solo una crisis personal, era también el reflejo de un sistema de entretenimiento que consume, olvida y desecha. Y en el caso de Xavier, el olvido llegó mucho antes que el final. Un hombre que una vez fue el centro de todas las miradas, terminó siendo invisible justo cuando más necesitaba ser visto. Esa es la tragedia silenciosa que muchos no supieron leer, hasta que la noticia rompió el velo. Xavier Ortiz ya no estaba. Había partido desde el rincón más oscuro de su propia casa, antes de convertirse en una sombra que caminaba en silencio por los pasillos de su casa en Guadalajara. Xavier Ortiz fue una estrella que brilló intensamente.
Su nombre era sinónimo de energía, sensualidad y éxito. Había nacido en 1972 en México y desde joven mostró un interés por el arte, la música y la medicina. Sí, porque Xavier no solo era carismático en el escenario, también era dentista de formación, una faceta que muchos de sus fans desconocían. Sin embargo, su salto a la fama no vino desde los consultorios, sino desde los escenarios. A finales de los años 80, Garibaldi irrumpió como un fenómeno pop que combinaba folclore mexicano con modernidad, cuerpos esculturales y coreografías pegajosas. Era una propuesta fresca, visual, diferente, y en medio de ese torbellino, Xavier se convirtió en uno de los rostros más icónicos del grupo. Garibaldi no era solo música, era espectáculo, con trajes coloridos inspirados en el traje de charro, movimientos milimétricos y letras que exaltaban lo mexicano desde una mirada moderna. El grupo se posicionó en los primeros lugares de popularidad. Xavier, con su físico imponente, sonrisa irresistible y voz potente, era uno de los más destacados. Las revistas lo buscaban, las fans gritaban su nombre, la televisión lo adoraba. Durante los años 90, Xavier amplió su carrera hacia la actuación. Participó en telenovelas como Sentimientos ajenos, Camila y Duelo de pasiones, donde demostró que su talento no se limitaba al canto o al baile. Su presencia frente a cámara era magnética. No necesitaba exagerar, bastaba su mirada para conectar con el público. Además de su carrera artística, Xavier incursionó en los negocios. Abrió una clínica dental, emprendió proyectos comerciales e incluso se convirtió en productor. Parecía que tenía todo: fama, dinero, amor. Se casó con Patricia Manterola, también ex Garibaldi, y estabilidad. Pero la cima es también el lugar desde donde más fuerte se cae. La ruptura con Patricia, una de las parejas más mediáticas de su tiempo, fue el primer golpe emocional fuerte. Aunque ambos trataron de mantener el respeto mutuo, las heridas internas no tardaron en hacerse visibles. El amor que había comenzado sobre un escenario se desvaneció en medio de silencios y caminos distintos. Después, vino la decadencia del fenómeno Garibaldi. El grupo se desintegró, la atención mediática cambió de rumbo, y Xavier, como muchos artistas pop de los 90, empezó a experimentar el abandono del foco público. A pesar de eso, intentó mantenerse activo. Participó en musicales, programas de variedades, y más tarde en La Casa de Big Brother, buscando un nuevo impulso mediático. Pero el brillo no era el mismo. México había cambiado, la industria del entretenimiento también. Los proyectos se volvieron más escasos, el dinero más corto, la fama más ingrato. Y en ese vacío, Xavier comenzó a experimentar algo que muchos artistas temen: ser olvidado. En 2020, con la pandemia como telón de fondo, su vida dio un giro aún más oscuro. La clínica tuvo que cerrar por falta de clientes. Los espectáculos se cancelaron. No podía ver regularmente a su hijo, por restricciones y temas legales. Su círculo social se redujo, y su estado emocional se volvió cada vez más frágil. Lo que una vez fue un ídolo de millones, ahora era un hombre solo, sin trabajo, sin familia cercana, sin rumbo. Las redes sociales eran su única forma de gritar en silencio. Frases como: no es fácil ser fuerte todos los días, extraño a mi hijo, o hoy no tengo ganas de nada, empezaron a aparecer en sus publicaciones. Mensajes que hoy, con la distancia del tiempo, suenan como premoniciones que nadie quiso leer. El día que partió, nadie lo esperaba. La noticia cayó como un balde de agua fría. Xavier Ortiz, el galán de Garibaldi, el que siempre sonreía, bailaba y transmitía alegría. Sí, ese mismo, porque la caída de un ídolo rara vez hace ruido, pero siempre deja grietas en el corazón de quienes alguna vez lo admiraron. Cuando la noticia de la partida de Xavier Ortiz se hizo pública, las redes sociales estallaron. Miles de mensajes de incredulidad, tristeza, rabia y desconcierto inundaron Twitter, Facebook e Instagram. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Acaso nadie notó lo que estaba pasando? Pero la verdad más perturbadora estaba justo frente a todos, y muy pocos quisieron verla. Xavier llevaba meses lanzando señales silenciosas de dolor, de cansancio, de derrota. Lo hacía a su manera, sin gritos,
sin escándalos, con publicaciones cargadas de melancolía, con fotos antiguas y frases como «Hoy extraño mi pasado más que nunca», «No siempre se puede sonreír», o incluso «Me siento vacío, pero nadie parece notarlo». Para muchos eran simples reflexiones, para otros, frases de alguien maduro enfrentando la pandemia, pero en realidad eran pedazos de un grito que nadie supo traducir. Días antes de partir, Xavier publicó una imagen de sí mismo con su hijo, acompañada del texto «Ojalá el tiempo se detuviera en este abrazo», una frase que hoy suena como una despedida, como el eco silencioso de un adiós que ya estaba decidido. Fue su hermana, Olga Ortiz, quien confirmó públicamente la causa de su partida y el contexto que lo rodeaba: depresión profunda, problemas económicos severos y una tristeza desgarradora por no poder ver a su hijo. Estaba muy deprimido. La pandemia lo afectó muchísimo. Cerró su negocio. No tenía ingresos. Estaba desesperado, dijo entre lágrimas. Sus excompañeros de Garibaldi también reaccionaron, algunos con culpa, otros con conmoción. Patricia Manterola, su exesposa, escribió un mensaje emotivo, recordando los años compartidos y lamentando no haber podido hacer más. «Te recordaré con amor, Xavier. Siempre serás parte de mi historia y de la de México». La televisión mexicana dedicó segmentos especiales a su vida. Revistas como TV Notas, Quién y People en español publicaron especiales retrospectivos. Pero todo ese cariño llegó tarde. La pregunta que muchos se hicieron fue, ¿dónde estaban todos cuando él realmente los necesitaba? Y es que detrás del rostro bonito que todos admiraban, había un hombre roto, con facturas acumuladas, proyectos cancelados, frustraciones profesionales y un amor paternal que no podía ejercer libremente. Uno de sus amigos cercanos, que pidió anonimato, dijo a la prensa: «Xavier era muy orgulloso, no pedía ayuda, pero sí la necesitaba. Tenía miedo de admitir que estaba mal». Y ese es, quizá, el punto más doloroso de esta historia: la soledad emocional del hombre que alguna vez hizo sonreír a un país entero. Durante años, Xavier había sido visto como el galán perfecto, el símbolo del éxito masculino, pero pocos entendieron lo que eso significaba: una carga constante de perfección, de fuerza, de estabilidad. No había espacio para la vulnerabilidad. Y cuando todo colapsó, la carrera, la economía, la familia, Xavier no tuvo las herramientas ni el apoyo adecuado para sostenerse emocionalmente. México lo lloró, pero también se vio reflejado en él, porque su historia expuso una realidad incómoda. La salud mental sigue siendo un tema tabú, especialmente en los hombres, especialmente en quienes se supone que deben tenerlo todo bajo control. Las últimas horas de Xavier estuvieron marcadas por el silencio. Nadie lo acompañó, nadie escuchó su último suspiro. Solo quedaron preguntas, culpas, homenajes y una sensación amarga, la de haber perdido a alguien que, con solo una mano extendida a tiempo, quizá podría haberse quedado. Hoy, muchos recuerdan su sonrisa, su energía en los escenarios, pero también su mirada melancólica en los últimos meses. Una mirada que decía mucho más de lo que las palabras jamás podrán contar. En el último momento, no buscamos glorificar la tragedia ni alimentar el morbo. Contamos historias que necesitan ser entendidas, no solo recordadas. Y la historia de Xavier Ortiz es una de las más duras que hemos narrado, porque no se trata solo de un famoso que partió en soledad, sino de un reflejo profundo de cómo nuestra sociedad, y en particular, el mundo del espectáculo, sabe aplaudir el brillo, pero rara vez se detiene a ver las grietas. Xavier fue un hombre que lo dio todo. Su cuerpo, su voz, su tiempo, su vida pública. Durante años, fue consumido por la maquinaria mediática, primero como símbolo de deseo, luego como figura familiar, y al final, como un recuerdo vago de los 90. Cuando ya no encajaba en el molde del galán perfecto, fue empujado lentamente al olvido. ¿Y qué ocurre cuando alguien que vivió rodeado de cámaras, fans y luces, de repente solo escucha el eco de su propia voz dentro de una casa vacía? Nos duele saber que Xavier pidió ayuda a su manera, pero esa ayuda nunca llegó. Sus publicaciones tristes no fueron suficientes para que alguien tomara el teléfono. Sus fotos con su hijo no despertaron alertas. Su depresión,
como tantas otras, fue silenciada por la máscara del todo está bien. Y eso nos lleva a una reflexión que queremos compartir contigo. ¿Cuántas personas cercanas a ti están pasando por algo similar, pero no lo ves? ¿Cuántos amigos, familiares o colegas ríen por fuera y se derrumban por dentro? En este canal, creemos que la historia de Xavier no debe terminar con el titular de su partida, sino con un aprendizaje colectivo. Tenemos que estar más atentos, más presentes, más humanos. Xavier no solo fue un artista, fue un hermano, un padre, un amigo, un hombre con miedos, sueños, errores y esperanzas. Y aunque su carrera fue brillante, su final nos recuerda lo frágil que puede ser incluso la estrella más luminosa. Por eso preguntamos a nuestra audiencia, ¿dónde está el límite entre el éxito y el abandono? ¿Qué tan responsables somos, como sociedad, cuando convertimos a alguien en ídolo y luego lo dejamos caer sin red? Déjanos tu opinión. Comparte lo que sentiste al conocer esta historia. Y si en algún momento tú también te has sentido solo, recuerda, hablar puede salvar una vida, porque Xavier ya no está, pero su historia todavía puede encender muchas alarmas, y quizás evitar otras despedidas. Hay historias que duelen por lo que cuentan, y otras, por lo que ya no podrán contar jamás. La de Xavier Ortiz pertenece a ambas, porque cuando uno ve sus videos con Garibaldi, sus entrevistas con la prensa, sus fotos en alfombras rojas o en los foros de televisión, es difícil imaginar que detrás de esa sonrisa vivía una tristeza insondable, que cada aplauso que recibió en el pasado no fue suficiente para llenar el silencio del presente. Xavier no partió por falta de amor, partió por falta de compañía en el momento justo, y eso es lo que más nos rompe el alma. Lo recordamos bailando, con los brazos alzados, cantando con energía, mostrando una vitalidad contagiosa. Recordamos su mirada intensa en las telenovelas, su esfuerzo por mantener su carrera viva incluso cuando todo parecía ir en contra. Y recordamos sobre todo ese último eco, esa imagen suya abrazando a su hijo con fuerza, como si presintiera que el tiempo ya no le daría otra oportunidad. Su casa en Guadalajara se convirtió en el escenario final de una obra que muchos creían interminable. Y sin embargo, ahí, entre cuatro paredes, terminó el capítulo más doloroso de su vida. Pero también ahí comienza el compromiso de todos nosotros. No volver a ignorar las señales. No quedarnos callados ante la tristeza de los demás. No pensar que los ídolos son invencibles, porque la historia de Xavier nos enseñó que los más fuertes también se rompen. Hoy, desde el último momento, no queremos cerrar esta historia con una lágrima, sino con una promesa, la de recordar a Xavier, no por cómo se fue, sino por todo lo que nos regaló. Su música, su arte, su energía, su lucha silenciosa, y sobre todo, su legado como una voz que aún, en el silencio, tiene algo que decirnos, porque hay despedidas que nos marcan para siempre, y hay estrellas que, aunque ya no brillen en el cielo del espectáculo, siguen iluminando la memoria de un país entero. Xavier Ortiz, te fuiste sin hacer ruido, pero aquí nadie te ha olvidado.